Ya estamos en riguroso diferido, porque no estamos en directo. Vale. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te veo súper ajetreado, ¿no? Bueno, muy bien. No me puedo quejar, la verdad es que no me puedo quejar. Como sabes, pues con mucho trabajo, Con mucho lío, ¿no? mucho lío, pero bueno, ya la verdad es que acabando la temporada, descansando un poquito de la actividad cotidiana de dirección, de clases y demás, pero entrando en la parcela más de estudio, de composición Ajá. y de preparación para la próxima temporada. Entonces, bueno, pues aunque estoy un poco más en casa o en el estudio, no viajo tanto, pero bueno, la actividad no cesa, no cesa. Este es el trabajo entre bambalinas, ¿no? Exactamente, Que este es el que trabajo no que se no ve. debe. Totalmente, ¿Qué te iba a decir? Cuando totalmente. dices que estás terminando, ¿es porque todavía queda alguna banda en activo de las que tú lleves o ya han cesado toda la temporada? Bueno, las Nieves de Olivares sigue todavía temporada. Lo que pasa es que ahora mismo están preparando un programa para el certamen de Olivares, Ajá. de bandas de Olivares. Lo que pasa es que está el subdirector, David, es el que está haciéndose cargo de este programa. Ajá. Y bueno, yo estoy un poquitín más libre, ¿no? Con respecto a esa actividad. Y después, bueno, tengo todavía un festival de música que organizamos en la Cueva del Gato en Uh, Benoján, muy cerquita de Ronda. la he hecho, la cueva del gato. ¿Sí? Está chulísima. He hecho allí espeleología. Exactamente, aquello es, bueno, Hace 10 o 15 años. Sí, 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 sí. aquello es una maravilla, la verdad es que aquello es una maravilla. Es Yo soy espectacular. profesor allí en Benoján, en la Escuela de Música de Benoján. Ajá. Y entonces, bueno, pues yo con el ayuntamiento desde hace ya muchos años, desde pandemia se dejó de celebrar por motivos obvios, ¿no? El Ujú. festival, pero este año queremos rescatarlo, a ver si podemos conseguirlo a final de agosto. Bueno. Entonces, bueno, mm, Eso no tiene nada que ver con cofrade, imagino. Eso es. no, nada, nada, nada. Además, cada vez que se ha realizado, a las bandas que han venido invitadas, bueno, pues como puntos importantes, no se pueden interpretar marchas profesionales, Ah, solamente obras, pasodobles algunos de concierto, pero sobre todo obras, y tampoco se puede venir de uniforme, es decir, wow. no pueden llevar el uniforme, sino que tienen que venir de blanco, como si fuera una fiesta ibicenca, Sí, 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 sí. porque bueno, aquello es totalmente diferente a lo habitual. Allí montamos un escenario sobre el agua, Ajá. entonces las bandas están situadas en un escenario que parece que está flotando, ¿no? En el agua. Y bueno, siempre se le ha querido dar pues un carácter totalmente diferente a cualquier tipo de certamen de banda. Wow. Oye, pues me acabas de abrir un melón. Yo es que voy aprovechando y abro melones, ¿sabes? Ahora que estamos en temporada de verano también, pues se abren solo prácticamente. Claro, me acabas de decir que, no, que solamente se pueden tocar obras. Ujú. Claro, y eso nos deja ahora las nuevas composiciones profesionales no tienen un cariz ya más de obras, ¿no? Sobre todo desde que se ha abierto la veda a este tipo de composiciones en las que se le hace una obertura, un puente y, por ejemplo, cuando como hizo Gándara, ¿no? Que hace una tetralogía Ujú. y todo tiene tal. No, ¿qué se diferencia una marcha procesional de una obra? Que tiene una que no tenga la otra? Bueno, en teoría la forma, en teoría la forma, aunque las cornetas y tambores, yo creo que la forma no está tampoco tan definida, ¿no? Como en las marchas profesionales para bandas de música, por ejemplo. Ajá. Pero hoy día yo creo que, y se ha demostrado, ¿no? En más de una vez, que cualquier composición de las modernas, ¿no? E incluso no tan modernas, que se realizan para cornetas y tambores pueden servir para cualquier tipo de cosas. O sea, no son composiciones que solamente sirvan para acompañar un paso, sino que pueden ser perfectamente una obra de concierto o puede ser una banda sonora para una película. Te formulo la pregunta al revés. ¿Tú crees que cualquier... O sea, hemos dicho que cualquier marcha procesional... Bueno, cualquiera tampoco, ¿no? Tampoco diría que cualquiera. Pero una Ujú. marcha procesional sí puede servir para un espectáculo, un teatro, una banda sonora, una música de estudio, por así decirlo. ¿Cualquier composición sirve también para una marcha? Entiendo que no.
entiendo que no. Al final, al menos la teoría es que una marcha procesional debe servir sobre todo para eso, para poder procesionar con ella Ujú. y para acompañar a unos costaleros, ¿no? Entonces, no todo sirve, entiendo que no todo sirve, debe de tener unas características, ¿no? Para que el costalero pueda andar con ella Ujú. y después, bueno, es que tampoco sea, tiene que tener un recogimiento, tiene que tener una forma que no desentone, ¿no? Con el entorno al que va dedicado. Ajá. Al fin, no, yo creo que no todo vale, ¿no? Hay cosas que creo que se están yendo un poquito de madre, inclusive yo puede ser que también las haga, Te que estás no tenga... embarrando tú solo. Me estás poniendo las Sí, preguntas muy fáciles, ¿eh? no, pero no tengo problema, ¿verdad? Yo al final siempre pienso en el costalero y cada vez que compongo marcha para procesionar, siempre me preocupo en ver si eso se puede andar, a ver si eso se puede andar con facilidad y no es un obstáculo o un problema para el costalero. Muchas veces pues te puedes equivocar, ¿no? Lo que tú entiendes que es sencillo y es fácil de asimilar, después resulta que para el resto pues no lo es, ¿no? Pero al Ujú. principio, en un principio lo que uno siempre intenta es que sea fácil de llevar para un costalero, claro. Sí, mira, hay una cosa muy interesante. Hay aquí varias cuestiones muy interesantes que acabas de abrir. Una de ellas es, has mencionado hacer fácil el andar del costalero. Entiendo, yo soy un ignorante musical total, ¿eh? Mm. Lo poquito que sé es pues que llevo tocando como músico totalmente amateur pues, desde siempre prácticamente. Entiendo que una de las características que tiene que tener la marcha profesional es que tenga la fuerza la tenga en el uno y en el 3, ¿no? Para que el paso, el izquierdo en este caso, ¿no? Del paso, o sea, el tiempo fuerte tiene que estar en el uno, 2, o sea, 3, ¿no? O no sé si eso lo tenéis en cuenta para que como el ritmo del paso va siempre con el izquierdo por delante, bueno, izquierdo por delante, con el pum, pa, 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 pum, ¿no? Una de las, Ujú. una de las limitaciones de las marchas es el tiempo que no te da viabilidad o variabilidad o eso no lo tenía en cuenta. Yo no lo tengo en cuenta. Ajá. Entiendo bueno, que sí, que puede ser algo importante, pero hoy día las cuadrillas de costaleros están perfectamente preparadas para no tenerle que señalar constantemente dónde está el tiempo fuerte, ¿no? Ellos lo comprenden, lo saben, y yo personalmente nunca lo tengo, la verdad que no lo tengo en cuenta. Ajá. Quizás además por eso, cuando uno intenta adentrarse en crear algo, ¿no? Que suene diferente, que no suene parecido, ¿no? Algo que ya está escrito, pues precisamente puede ser una de las fórmulas, ¿no? El evitar esos tiempos fuertes, ¿no? Que son habituales y característicos quizás de este tipo de música. Ajá. ¿Cómo crees? Yo he estado investigando un poquito sobre ti y hay una cosa que me está dando desde que estoy empezando, desde que estoy haciendo podcast Ujú, y entrevisto a gente muy importante del mundo de la Semana Santa y especialmente del mundo de las bandas, como puede ser tú, como puede ser Enrique León, como puede ser Gándara. em, Me he dado cuenta de que me está pasando un poco como le pasa como la reivindicación que hacía Martínez Ares del Carnaval de Cádiz. Creo que tenemos una fiesta muy potente en Sevilla y ujú. creo que deberíamos tener, si no, si no un museo, como piden en el Carnaval de Cádiz, ¿no? Que piden tener un museo con los disfraces y las coplas, las interpretaciones y demás, ¿no? A mí me parece que deberíamos tener un sitio de referencia donde tener datos de todos vosotros. O sea, no es posible que yo ponga a Manuel Alejandro González Cruz, ¿no? González el segundo, ¿no? En internet. Efectivamente. Tío, el compositor de La Pasión que se toca en bodas, bautizos, que probablemente haya aparecido en algún corto, no me cabe la menor duda. Que probablemente se haya adaptado en el otro lado del charco. Que yo no encuentre cosas. No es posible. Me da rabia. Bueno, museo de bandas sí que es cierto que había proyectado algo. No sé Ajá. exactamente en qué forma, pero creo que tenía incluso una localización para llevarse a cabo y demás. Ajá. Pero bueno, al final tú sabes que todas estas cosas dependen
de los políticos, Ya, dependen del ayuntamiento y al final, pues bueno, una legislatura dura 4 años ya, y a lo mejor sacar un proyecto de estas características adelante pues conlleva más tiempo. ya, Y cuando hay un cambio político, pues ya sabes que, pues bueno, los ya. principales cargos de cultura, de fiestas y tal, pues son cambiados. Sí. Entonces, sé que existe un proyecto por parte de, o ha existido al menos un proyecto por parte del Consejo de Banda, pero no sé, la verdad es que no sé en qué punto Es se que tú encuentra. imagínate que tengamos un sitio donde poder escuchar vuestras marchas, ver la partitura, ver uniformes de bandas extintas. Ujú, Yo, por ejemplo, que yo, los que me conocen saben que yo soy un enamorado de Corona de Espinas. Tío, el ujú. uniforme de Corona de Espinas allí para que todo el mundo lo pudiera ver. El uniforme antiguo de las diferentes hermandades. Que eso sería magnífico, ¿sabes? Sí, yo creo que sería un sitio muy interesante, la verdad. Pero bueno, esto es como todo. Yo creo que al final donde menos apreciamos estas cosas es en nuestra tierra, ¿verdad? Por desgracia, Eh, sí. sí, al final uno sale de Sevilla y, bueno, pues se da cuenta de dónde puede llegar este tipo de música, bueno, pues lo que trasciende, ¿no? Fuera de nuestra ciudad. Te hablo de Sevilla porque soy de Sevilla, Sí, sí, sí. lógicamente. Nuestra música está muy extendida y en Andalucía y España ya, en su totalidad. Hay bandas fantásticas fuera de Andalucía. Sí, Pero es cierto que aquí se valora bien poco y se valora muy poco porque está aquí. Es ya, decir, porque tú te acercas una tarde de febrero y te das un paseo y puedes escuchar las bandas en la calle, puedes ya. verlas en directo. Es verdad. Cuando alguien viene de fuera, que no está acostumbrado y no tiene tan cerca, pues precisamente esto pues lo valora muchísimo más que nosotros. Pero yo Sí. siempre pongo el mismo ejemplo y es Valencia. Ujú. Valencia tiene una federación de bandas y tiene un sistema montado con el ayuntamiento, con la comunidad, que ahí ya no trata de colores políticos, ni de candidaturas, ni nada de eso, sino que es un sistema que está establecido y que no importa quién gobierne, siempre va a estar, donde se valora muchísimo el trabajo que desarrollan las bandas y donde hay un nivel impresionante de banda y prueba de ello es la de músicos valencianos bueno, que llenan las bandas municipales de toda España, las orquestas sinfónicas de toda España y del extranjero y por lo tanto siempre lo pongo como ejemplo de algo que Sevilla quizás debería adoptar como modelo para poder trascender como merece. Hay una cosa súper interesante que acabas de mencionar, Valencia. Además, cuando yo he buscado trompetistas de referencia, porque soy muy curioso y me gusta formarme constante. Yo toco la corneta, no toco la trompeta, pero al final, como de corneta hay muy poquito, pues intento aprender de trompetistas, ¿no? Entonces siempre tiro por trompetistas de salsa y demás, pero algunas veces he buscado cosas en Valencia, ¿no? Y has mencionado una cosa súper interesante y es que a mí esta conversación la tuve recientemente con... No recuerdo mismo con quién, pero le comenté y le digo, ¿cómo es posible, tío, que la corneta es el instrumento referencia de la Semana Santa? Y la Semana Santa, la cuna está en Andalucía. ¿Cómo es posible que no tengamos fábricas de cornetas en Sevilla? Que todo se haga justamente en Valencia. O que no tengamos grandes torneros de boquilla. O que tú vayas a una tienda, tironcito de oreja para las tiendas musicales en Sevilla. Que tú vayas a una tienda en Sevilla y le digas, oye, ¿tenéis tal corneta? No, bajo pedido. Tío, vamos a ver, vivimos en la cuna de la Semana Santa. ¿Usted no podría tener, por favor, un repositorio de ahí que nosotros podamos ver? Tío, ¿no? A mí me llama la atención que nuestra fiesta grande dependa en fabricación de otras empresas que no son de aquí, ¿entiendes? No entiendo yo cómo... Pero es cierto que no se ha desarrollado una industria en la Sí, ciudad al respecto. Y bueno, pues al final esto es a base de dinero. Al ya. final construir una fábrica que pueda dar salida, ¿no?, a estos instrumentos y pueda fabricar depende de una viabilidad económica Claro. y no es fácil. No es fácil dedicarse solamente a la corneta. Eso requiere una inversión importante y al final en Valencia, pues las grandes fábricas de cornetas como son Honsui o son Honorato, pues no solo fabrican cornetas, No solo fabrican fabrican cornetas, claro. más instrumentos, ¿no?, de viento metal, incluso de percusión.
Entonces, bueno, faltaría lógicamente alguien, un pulmón económico importante que decidiera localizar una industria aquí en la ciudad, que por otra parte creo que tendría bastante éxito. Pero Yo también lo creo, pero claro, ahora me pueden decir, claro, como tú no vas a poner la pasta, no, efectivamente, yo no voy a poner la pasta, pero creo bueno, que tendría bastante salida porque creo que son varios centenares de bandas las que tenemos solo en Andalucía. Y mm, creo que simplemente ¿no? En renovación, boquillas, percusión. sí, verás, yo no sabría decirte exactamente. La industria de las cornetas mueve miles en España. No sé si como para que esa producción sea Ya, rentable, ya, yo no lo tampoco sé, lo la sé. verdad que no sé. Pero además existe una particularidad importante y es que cornetas hay de varios tipos. Ujú, Cornetas, como tú sabes, hay de varios tipos. Eh, Principalmente para cornetas existen las re bemol, do, re bemol, llamadas do, re bemol, o las do, o las llamadas brillantes, que ujú. son importantes, y la si bemol, como corneta de llaves, ¿no? Después ya tenemos las de pistón, un pistón, dos pistones, tres pistones. Eso conlleva un coste importante de fabricación, porque son moldes, son troqueles diferentes y cada troquel o molde pues vale un auténtico pastizal. Y además existe una particularidad en nuestra ciudad y es la rivalidad constante entre bandas de un mismo estilo. Ujú. Es decir, si una gran banda de cornetas, por ejemplo, de la ciudad, decidiera apostar por esa marca local de cornetas, es muy probable que la otra banda no lo haga. Ya, Y con todo eso, pues esa repercusión después se extrapola al resto de España, porque tú, como tú bien sabes, hay bandas que, sobre todo cuando están empezando, ¿no? Que siguen un estilo o sí, siguen otro. ya. Es complicado que sean ambiguas, normalmente tiran por un camino o tiran por otro. Entonces, eso ya te está cortando muchísimo las posibilidades de venta Ya, y es de que verdad. esa fábrica sea viable, claro. Sí, hay una rivalidad ahí. No, al final somos nosotros mismos los que nos metemos Sí, los palos en la rueda, sí, sí, exactamente. totalmente. Oye, te comentaba lo de... luego abrimos el meloncito de... bueno, lo abrimos ya. Has mencionado que las marchas... ha habido una polémica ahora sobre lo que tienen o no tienen que evocar las marchas, ¿no? Ujú. Ha estado en boca de todo el mundo que hay una marcha que evoca la agresividad, ¿no? Que es la marcha del Galileo. ¿No? Habrás estado al tanto de esa polémica, ¿no? He escuchado algún comentario, sí. Algo habrás escuchado, ¿no? Aquí no se trata, no estamos criticando a nadie, ¿eh? No, ni muchísimo. Ni tampoco tengo yo nada en contra ni de Honsui ni de Honorato que están en Valencia. Yo simplemente he dicho que me parece raro que no tengamos nosotros una empresa, ¿no? Y tú has mencionado que para ti una marcha tiene que invitar al recogimiento, ¿no? Eh, y yo te pregunto, ¿por qué al recogimiento? Bueno, al recogimiento. Al final la música es una manera de expresar emociones, ¿no? Ujú. Y lógicamente las emociones que debe de expresar una marcha procesional, bajo mi punto de vista, Sí, por supuesto, sí. tienen que ir acordes al momento. Ujú. Yo lo del tema de la violencia de Galileo, no sé, yo no lo Yo tampoco la entiendo, veo, ¿eh? no lo entiendo, no, lo he escuchado un par de veces porque ha estado muy de moda en estos Claro. días y no sé, a mí me parece una marcha, ¿verdad? Normal, me refiero, que no evoca nada. Mm. Al final la forma de percibir una música va mucho con la personalidad del oyente, de cada uno, de cómo percibe la música. Entonces, bueno, yo creo que catalogar una marcha, a no ser que sea muy concreta, ¿no? Una forma de expresión muy concreta es complicado. Al final, Claro. a cada uno una melodía, una armonía le puede transmitir unas sensaciones diferentes a otros. No creo que haya que catalogar ninguna marcha de una forma como esa, ¿no? Como violenta, ¿no? Me parece un poco absurdo. Mira, has mencionado de que tiene que acompañar al momento. Yo justamente le escuché una reflexión a un contertulio que se llama Cutiño, y él decía, claro, es que todo en la pasión de Cristo, que al final es lo que nosotros representamos, ¿no? Todo no era recogimiento y orar hermanos. Sí, en la pasión de Cristo tenemos los latigazos, tenemos la crucifixión, tenemos... Entonces, claro, a lo mejor
cuando estamos ante un crucificado, sí que estamos buscando a lo mejor ese, ¿no? Ese matiz de tristeza, recogimiento, reflexión, tal, ¿no? Pero si estamos ante el misterio, por ejemplo, de las cigarreras o de la exaltación, hombre, ahí tenemos que acompañar una escena que es un poquito violenta, ¿no? Per se. Sí, bueno, también tiene que ver, verás, tú puedes hacer una música descriptiva del momento, de un pasaje bíblico, ¿no? Un pasaje de la Pasión de Cristo en concreto, o puedes simplemente inspirarte en otra temática que no sea en concreto ese pasaje, ¿no? Sino que sea, bueno, pues, yo qué sé, la cara de esa imagen, la forma, las vivencias, las emociones que refleja el barrio cuando su procesión sale a la calle, no sé, hay muchas cosas en las que inspirarse para componer que no sean exactamente esos pasajes, que como tú bien dices, pues puede ser música descriptiva y como tú dices, pues están repletos de violencia, ¿no? Al final, la Pasión de Cristo nos habla de una auténtica tortura, ¿no? Es lo que pasó Jesús, según nos describen los pasajes bíblicos, y por lo tanto esa música no puede ser una música amable, Ujú. por catalogarla, ¿no? De alguna forma. Es una música agresiva, es una música fuerte, ¿no? Es lo que tiene que expresar, ¿no? Pero como te digo, al final, si nos vamos a las marchas de música, las marchas de palio, ¿no? Denominadas de palio, ahí sí que realmente hay un contraste importante entre unas marchas y otras, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y no por ello, bueno, pues cada uno expresa una cosa y al final es lo que yo digo siempre. Esta marcha, oye, pues esta marcha tiene muy poca calidad porque parece un villancico, porque parece, ¿no? Que escucho yo muchas críticas al respecto. Bueno, pues mira, al final es lo que yo te decía al principio, una marcha lo que tiene que servir es para que el costalero pueda andar con ella y que la marcha trascienda más o trascienda menos tiene que ver con la capacidad que tenga para llegar al espectador. Si el espectador la percibe, la acoge y le agrada lo que está escuchando, porque el compositor que la haya hecho no nos caiga bien, no nos guste o creamos que no tiene la preparación adecuada para realizarla, pues bueno, ha trascendido más que una obra a lo mejor muchísimo más compleja y mejor escrita, ¿no? Técnicamente. Bueno, pues al final habla de lo que es la música. La música, por mucho que queramos explicarla, muchas veces no tiene explicación. Y si la tuviera, pues bueno, pues si aquí existiera una fórmula exacta, si esto solo fueran matemáticas, pues cualquiera con una fórmula matemática podría recrear algo que en teoría crea esa determinada emoción y que por lo tanto va a llevar al éxito a esa composición. Y eso no existe. Mira, has Eh, mencionado... Perdón, perdón, sí, continúa. No, 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 solamente eso. O sea, es decir, que no existe la fórmula matemática que nos describa el éxito. Pueden existir fórmulas matemáticas en música para expresar determinadas cosas o para llegar a determinados puntos o crear determinadas tensiones o emociones, pero al final la fórmula del éxito no está escrita. Por mucho Ujú. que se imite y por mucho que tú cojas algo que haya tenido éxito e intentes emularlo a tu forma, copiando, yo qué sé, pues la forma, copiando los pasajes, los compases que están, las transiciones armónicas. Por mucho que intentes hacerlo, puedes hacerlo, calcarlo y no va a triunfar Y no como pega, otra cosa. No, claro. no, no, no. De aquí me surgen varias... tío, mira, me están saliendo un montón de preguntas anexas a todo lo que estás hablando. Me salen muchas. Tú has mencionado que no existe, es verdad, y es cierto, ¿no? No existe una clave de... La fórmula del éxito no existe, ¿no? Creo que ya lo comenté en otro podcast. Recientemente, hace un tiempo, vi a un chico en YouTube que cogía con su guitarra y analizaba una rueda de acordes en las 50 primeras canciones de Europa FM o algo de eso, ¿no? Y entonces vio que, no me acuerdo si de 50 como que 40 o así tenían la misma ruleta de acordes y casualmente eran todos hits, ¿no? ¿Tú crees Ujú. que, aunque no esté escrita la fórmula del éxito, porque si no todo el mundo escribiría éxitos, ¿no? Pero ¿tú crees que hay algunos acordes o algunas cosas en las marchas cofrades que caigan de pie, que tú digas, esto al público le gusta, esto al público le entra este acorde, no lo sé, este motivo?
Evidentemente hay cosas que sabes que resultan y que van a caer bien, ¿no? Y que sabes que, bueno, pues una determinada fórmula va a funcionar seguro. Lo que pasa es que, bueno, ahí ya entra un poco las inquietudes personales del ¿Nos creador. chivas alguna para si hay algún joven compositor que te diga, pues mira, un salto, me lo estoy inventando porque no tengo ni idea de música, ¿eh? Un salto de quinta de, no sé si eso existe siquiera, de sol Sí. a no sé dónde. Alguna cosa que tú digas, mira, esto cae de pie, esto es como echarle azúcar a un postre, que difícilmente... No, mira, yo siempre digo lo mismo. A mí hay gente que me pregunta, oye, ¿puedes decirme cómo hacerlo, cómo empezar? Puedo decirle, digo, mira, yo creo que aprender de un compositor eh, como los que vemos hoy día, que los hay muy buenos, muy buenos, muy preparados y fantásticos y geniales, está bien. Pero yo creo que la mejor forma de aprender y de adquirir conocimientos y de tener herramientas y de ver posibilidades a nivel compositivo es el análisis de los grandes músicos. Al final no estamos haciendo nada que no se haya hecho ya. Es decir, Ujú, en la música profesional, por muy vanguardista que se anuncie que se está haciendo algo, tiene 100 años de antigüedad. claro. Entonces, bueno, yo lo que a todo aquel que le interese lo que le diría es que fuera inteligente y que analizara la música de Bach, de Beethoven, de Mozart, de Tchaikovsky, de Wolfgang, de, no sé, de tantos y tantos grandes compositores del clásico. Ahí es donde está absolutamente todo. Hoy día podemos recrear de una forma, recrear de otra, intentar bueno, pues añadir alguna formulación, algún mestizaje, mezcla entre un estilo, una cosa y otra, pero está todo inventado. Yo le escuché en un podcast a Arturo Pérez Reverte que él cuando se quedaba en blanco, él dice que tiene una librería, una biblioteca en casa de como 30.000 libros o algo así, y dice que cuando él se queda en blanco y llega a una escena que no sabe cómo cerrarla, él siempre acude a Conrad, que es un autor de novela negra, ¿no? Policíaca, thriller y tal. Cuando tú te quedas en blanco, no sabes muy bien por dónde tirar, te falta algo, ¿a qué compositor acudes? ¿Quién es tu salvaconducto? Mira, yo, si te soy sincero, no acudo a ningún compositor. Es Ujú, decir, a ver, no es que nunca me quede en blanco. Lo que pasa es que, mira, yo tengo una actividad como director de orquesta, como director musical, en la que estoy constantemente estudiando. Es ajá. decir, yo siempre estoy analizando y estudiando a grandes compositores. Entonces eso es algo que quieras o no, vas adquiriendo. Vas adquiriendo y vas adquiriendo conocimientos, vas ganando en herramientas. Y yo al final cuando estoy en un proceso creativo, en un proceso de composición, lo único que hago es tocar el piano. Ajá. Es tocar el piano. Y una vez que estoy en el piano, es que no existe el momento en blanco. Puede ser que haya muchos momentos de todo lo que esté creando no me lo quede. Eso sí puede existir, pero realmente en blanco no. No, porque es como darle a un niño, te iba a decir una pelota, pero Ujú, hoy en día una PlayStation, ¿no? Es como ya. darle a un niño una PlayStation. Pues yo cuando me siento aquí en el estudio, estoy con mi PlayStation y te puedo asegurar que me lo estoy pasando pipa y no tengo ningún momento en blanco. Y si no hay esa lucidez o aquello que sale del piano, pues no me está llenando, no creo que tenga el interés suficiente como para utilizarlo para alguna composición, bueno, pues simplemente cargo mi plantilla orquestal y me pongo a jugar con la orquesta Ajá. y ahí es donde ya seguro que va a salir algo que me guste. Mira, cuando hablamos de escritores en literatura, se habla de dos tipos de escritores. Se habla del escritor de brújula y el escritor de mapa. ¿Vale? El escritor de mapa es aquel escritor más metódico que antes de se le ocurre una idea y entonces el escritor de mapa pues se fija su mapa, ¿no? Pues fulanito de tal, desayuna café con cereales por la mañana y tal, no sé cuánto, ¿no? Y tiene todo el guión fijado antes de ponerse a escribir, ¿no? Y Sí. luego está el escritor de brújula, que tiene una idea, aborda esa escena y dice, a ver dónde me lleva esto, ¿no? Y entonces llega un momento en el que va para atrás, esto de dónde viene, tal, no sé cuánto, ¿no? Tú, si eso lo extrapolamos a la música, ¿tú te considerarías de mapa o de brújula? De brújula. De De brújula. brújula.
Sí. Yo, mira, principalmente, y creo que lo he comentado ya en alguna ocasión, yo tengo un problema, y es que normalmente escucho siempre música en la cabeza, siempre. Mi cabeza siempre está escuchando música. Y de todo eso que escucho, pues hay veces que me gusta lo que estoy escuchando y me pongo al piano. Me pongo al piano. Y si no estoy en el estudio, pues lo que hago es algo muy básico, que es entonar esa idea melódica, incluso la armonía que escucho, la describo en una nota de voz y cuando me siento al piano, pues la desarrollo. ¿Silbada Y o entonada con voz? con voz, con Con voz, voz. Wow, con voz, sería sí. totalmente incapaz de hacer eso, ¿eh? Bueno, verás, no es ninguna virtud ¿Pero sabes reseñable. silbar? ¿Sabes silbar tú? Bueno, sí, claro, Ah, claro, vale, vale, también. vale. Es que hay También gente que no sabe silbamos. silbar, hay gente que no sabe silbar. Sí, 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 sabemos silbar. O sea que tú tienes un grupo de WhatsApp tuyo contigo mismo donde tienes melodías. No, 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 directamente hay una aplicación que viene con el sistema operativo del móvil, que no sé Ajá, si es notas de voz, ¿no? O la grabadora o algo así. ajá. Y si estoy en la calle, pues le doy y canto lo que tenga en mente o describo incluso con palabras lo que tengo en la cabeza y ya está. ¿Qué es lo que más... hemos dicho que nunca tenemos una hoja en blanco, ¿no? Que es una absoluta bendición. ¿Qué dirías que es lo que te cuesta más trabajo cerrar? O decir, esto sí, o abordar, o escribir. ¿Qué parte de una marcha o de una composición te cuesta más trabajo abordar? Donde tú dices, por ejemplo, uff, se está viniendo ahora... Mira, yo lo único que no es que me cueste trabajo, sino que hay muchas veces que paro y digo, ostras, no puedo ir por aquí, es por la dificultad para el instrumentista, Ajá, cuando hablamos de escritura para bandas, ¿no? Eso sí me frena. Me frena porque evidentemente, aunque sé de la dificultad de algunos pasajes o algunas marchas en concreto, pero hay veces pero pues, que sabes que eso va a ser una cosa, va a ser un problema. Va a ser un problema y dices, "Ostras, pues mira, no puedo desarrollar esta idea por aquí, por mucho que me guste, porque no es inviable a nivel técnico, pero sí va a ser un problema en la calle. Va a ser un problema porque va a ser muy difícil, porque el registro es incómodo, es agudo, en fin, por diferentes motivos, no lo desarrollo o es un problema, una traba, y tengo que retroceder o replantear la composición precisamente por eso. ¿qué instrumento es el que te suele dar más problemas? Cuando tú dices, vamos con esta cuerda, a ver qué tal. ¿Suele ser la Para, corneta, intuyo? No, o sí. para bandas de cornetas te refieres, para bandas de cornetas. Para banda en general, ¿qué instrumento es el que te da más problemas? Intuyo, espérate, me tiro triple. Intuyo que las bandas de música te darán menos problemas porque tienen cierto... ¿No? Se les exige que tengan estudios de música, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, si alguien es capaz de componer para una banda de cornetas, componer para otro medio es mucho más fácil. ¿Sí? Sí, sí, claro. Claro, porque las cornetas al final es un instrumento que está eh, muy capado, es decir, que no tiene todas las posibilidades armónicas, melódicas, ¿no? Porque, como tú sabes, tiene una serie armónica, a partir de una tesitura se vuelve un instrumento cromático, pero claro, a partir de una tesitura ya aguda, Sí, donde no puedes estar constantemente, ¿no? Entonces te limita muchísimo conseguir melodías que sean interesantes, que sean bellas, que sean bonitas y que no sean repetitivas, claro. que se salgan de lo común, es mucho más difícil conseguirlo escribiendo para una corneta que para cualquier otro instrumento donde no tienes absolutamente ningún límite. Claro. Puedes escribir lo que quieras. Yo tenía un amigo que... eh, compositor, además, de marchas de Semana Santa. No voy a decir su nombre por si él no quiere que lo diga. Pero yo fui una vez a su casa y me dijo, vamos, te voy a enseñar, me enseñáis su piano y tal. Y yo le dije, tío, ¿tú cómo te pones a componer? Y, y tenía puesta cinta negra en las teclas
que no podía tocar la corneta. Y me dice, mira, pues yo creo melodías sabiendo que estas notas no las puedo tocar, ¿sabes? Y entonces tenía cintas, ¿sabes? De colores, como diciendo, esto no lo da la corneta, ¿sabes? Prohibido. Claro, entonces imagino que eso se soluciona en las agrupas, ¿no? Que ahora tienen las cornetas de pistones que te dan, ¿no? Esa... Las agrupaciones son también más libres en ese sentido, pero bueno, pues más libres porque la trompeta suele ser la voz dominante, la voz que lleva la melodía, la voz cantante. Ujú. Pero es cierto también que cada vez limitan más el uso de cornetas de pistones. Es decir, ¿por qué? Pues porque cada vez tienen un mayor nivel de instrumentistas dentro de las cornetas y normalmente a los cornetistas lo que les gusta es tocar la corneta do re, De ¿no? llave. De llaves, ¿no? La corneta do re de llaves. Entonces sí que me estoy encontrando eso, que las bandas fuertes, ¿no? Las bandas que tienen una buena cuerda de corneta, lo que quieren es sacarle todo el partido posible a esa cuerda y al final tienes también que desarrollar melodías limitadas por eso. Aunque tú después, lógicamente, puedes moverte por donde quieras con el resto de secciones, ¿no? Con las trompetas y con el resto de secciones. Pero sí que cada vez están tendiendo más a eso. Pues mira, te voy a poner la primera mojada del podcast, ¿no? Una vez estaba hablando con un compositor, ¿no? Y me dijo, yo las cornetas de pistones las quitaba porque me parece que la limitación que da la corneta es lo que hace que las marchas sean mágicas, ¿no? Esa limitación hace que tú tengas que ser creativo y que tengas que desarrollar un poquito más, ¿no? Esa diferenciación, ¿no? De otras obras en las que tienes esa libertad de la que hablamos, ¿no? Eh, Tú eres equipo corneta de pistones a nivel... No sé si preguntarte a nivel de compositor o a nivel de consumidor de música, ¿no? ¿Tú estás a favor de las cornetas de pistones o estás en contra? Depende. Ujú. Verán, Esa es la del nosotros, medio, esa es la respuesta fácil, ¿eh? exactamente, yo creo, a ver, al final la virtud, ¿no? ¿Verdad? Está Ese es ahí, el ¿no? término medio, sí, sí. En el término medio. Por ejemplo, para la banda de las Nieves de Olivares, hace un año o 2 años, creo que fue que decidimos cambiar a la corneta de pistones. Ajá. ¿Por qué? Pues porque la afinación era mucho mejor. Era una afinación mucho mejor con la banda y, bueno, creímos conveniente que era el paso que teníamos que dar. Para las agrupaciones musicales, evidentemente el sonido en el registro medio agudo de las cornetas de pistones, aunque es muy parecido, pero no es el mismo, no es No el es el mismo que mismo. las de llave. Entonces, siguiendo la fórmula, yo tiraría por el camino de en medio. ¿Y cuál es? Mantener las cornetas de llave, las cornetas de red de llave, y utilizar las cornetas de pistones para ayudar, implementar o complementar melodías o armonías en esa sección de cornetas. Ujú. O sea, yo creo que muchas veces tienes que elegir o una cosa u otra y yo creo que la solución creativa quizás estaría en juntar ambas, ¿no? Y que estoy seguro que se hará, ¿no? Y que habrá compositores que ya lo hayan hecho, pero yo creo que sería la mejor versión que se podría sacar. ¿Y en cornetas y tambores? Porque a ti se te ha planteado ahora un proyecto del que me apetece muchísimo hablar, ¿no? Que he Ujú. visto, de lo que he podido encontrar, he visto que estudiaste dirección de orquesta en Londres. Además, has compuesto un montón de obras, no solamente profesionales, ¿no? ¿Cómo abordas el decir, estoy acostumbrado a escribir para violines, trompas, yo qué sé, todos los instrumentos, ¿no? Y ahora me enfrento a una limitación tan grande como una banda solo y exclusivamente de cornetas y tambores, ¿no? Imagino que tiene que ser un reto grande. Bueno, una aclaración, yo no estudié dirección de orquesta en Londres, Ah, sino que pues... Ah, soy titulado por la Associated Board de Royal School Music de Londres, vale. ¿vale? Pero los estudios los realicé desde España. Ajá, vale, vale, vale. Simplemente para que no haya malos entendidos o alguien crea que quiero vender algo que no es cierto. No, no, lo he dicho yo, o sea, ha sido de información mía porque es lo que había encontrado, ¿eh? Pero me alegra de la aclaración. Y sobre el tema de las cornetas, mira, en esencia, yo creo que para empezar, creo que esencia
el último rescoldo aquí en Sevilla, aunque está Centuria, ¿no? Lógicamente, que también es una banda que funciona con cornetas, pero ya se han añadido eh, cornetas con pistones, ¿no? Ujú. Se han añadido ya cornetas que no son puras, ¿no? Entonces, para mí es un reto, primero, que la conservación del clasicismo dentro de este género siga latente y siga defendiéndose con elegancia, con respeto y con un nivel elevado. Y después plantear una evolución de las bandas de cornetas hacia otro sitio, ¿no? Al final hay muchos tipos de cornetas, precisamente estábamos hablando antes de juntar dos tipos de cornetas y es precisamente lo que yo estoy haciendo con Esencia. Estamos juntando no solo un tipo de corneta, sino varios tipos de cornetas y además con algún que otro artilugio que se ha utilizado antaño sobre las cornetas y lo estamos utilizando nosotros también. Que ¿Para qué? son... Sí, perdón, perdón. ¿Para qué? Pues precisamente, como veníamos hablando, la limitación de la corneta, al final lo que conlleva es que las armonías que se utilicen sean muy limitadas. Son muy limitadas, te puedes mover por 3, 4 tonalidades y poco más. Con esta combinación de cornetas, precisamente estrenamos esta campaña pasada, una marcha nueva que les compuse, Ujú. eh, que va de eso, va de la mezcla, del mestizaje de cornetas, de diferentes tipos de cornetas, para poder conseguir absolutamente todas las notas musicales, ¿vale? Para conseguir tener una armonía como puede tener cualquier banda, con trompetas, con trombones, pero lógicamente solo con cornetas. Entonces, me parece un proyecto que siempre me gustó, que me gusta, que me atrae y que me motiva precisamente por eso. Por un lado, al igual que existe en Sevilla precisamente, tenemos la Orquesta Barroca, que de lo que se encarga pues es de reproducir música barroca con instrumentos barrocos de época y que eso no se pierda. Pues me parece muy interesante que existan todavía bandas de cornetas y tambores que se encarguen también de eso, de mantener y de preservar un estilo único y que, bueno, pues que ya queda absolutamente muy poco de este estilo. Y por otro lado, poder desarrollar una nueva línea de crecimiento, tanto armónico como compositivo con las bandas, exclusivamente de corneta, donde tengan más posibilidades, donde no tengan solamente que quedarse en un sonido añejo del pasado, sino que tengan posibilidades de moverse pues al igual que todas las bandas, defenderse en cualquier tonalidad y poder jugar con las armonías en sus composiciones. Claro, no, imagino que es lo que tú comentabas, ¿no? Yo estaba pensando en la melodía, al ser yo totalmente ajeno al mundo musical y de la composición, ¿no? Claro, yo pensaba en la melodía, pero claro, estamos hablando también de los armónicos, de los acordes, de al final lo que puede acompañar a esa melodía es más limitado aún, ¿no? O sea, es que es Claro, un reto mayúsculo. claro, exactamente, es muy limitado como era antiguamente, ¿no? El acompañamiento musical de las segundas y terceras voces de cornetas, pues era sota, caballo y rey, sigue siendo, ¿no? En el clasicismo sigue siendo sota, caballo y rey. Lo que estamos intentando es, primero, que la armonía no sea solo eso, sino que sea mucho más, que forme parte activa del acompañamiento rítmico, armónico y también musical y contrapuntístico de las marchas procesionales. Y aparte, intentar, como vamos a hacer esta campaña, pues que la corneta pueda convivir en diferentes tonalidades llevando una melodía. Y que podamos hacer cosas incluso que no pueden hacer las bandas de cornetas que existen, ¿no? Porque no tienen ese mestizaje, esa mezcla. Wow, es un reto interesante, interesantísimo. Eh, Oye, pues, ¿crees que ahora, hablando, ¿no? De conservar el estilo clásico, ¿no? Esta renovación de hacer cosas incluso que no puedan hacer otro tipo de formaciones frente a estas nuevas composiciones en las que ya se están incluso añadiendo instrumentos que no estaban, que no son comunes en las bandas de, que no han sido comunes, ¿no? Ya incluso las cornetas y tambores llevan platos para hacer esos redobles que no se llevaban, las campanas tubulares que ya llevan años existiendo, ¿no? No sé cómo se llaman, no sé cómo se llama esto de, bueno, es que no sé cómo se llama, las campanas así, no sé cómo se llama. ¿Crees que crees que hay una teoría filosófica que es que dice que cuando
cuando aparece una moda y esa moda empieza a rizar el rizo, Ujú. vuelve de nuevo el clasicismo, ¿no? El neoclasicismo, ¿no? Por lo visto hay como ciclos en las modas, ¿no? En las que aparece algo, empieza a salir muchas ramas, esas ramas empiezan a rizar el rizo y hay una generación en la que se cansa ya de tanta movida, tanta innovación y vuelve a lo clásico en una especie de neoclasicismo. ¿Crees que eso ¿Crees que estamos cerca de eso o crees que estamos ahora mismo imparables en la música? ¿Crees que todavía se puede innovar? ¿Crees que todavía hay muchas cosas? ¿O crees que nos estamos acercando a ese neoclasicismo, ¿no? De volver a los orígenes un poco. ¿Cómo crees que se encuentra ahora mismo la música profesional? Hablando de cornetas y tambores, ¿no? Sí. Ah, bueno, yo creo que el camino evolutivo o lo próximo, yo creo que debe ser el que la corneta adquiera más cualidades, ¿no? Más cualidades sin perder su personalidad. Y eso va con, o bien, la creación de una corneta nueva, que no creo que vaya a ocurrir en breve. Actualmente tenemos no es una corneta nueva, pero como que como se ha querido crear la corneta profesional, ¿no? Con la Excalibur de cigarreras en las que ya se han tomado en cuenta muchos de los consejos, ¿no? Que le daban los instrumentistas de cigarrera y demás, ¿no? Eh, Como que se ha tomado en serio el decir, bueno, vale, esta gente parece ser que quieren jugar a ser músicos, vamos a darle un instrumento de verdad, por así decirlo, ¿no? Que me entienda la gente, ¿no? Sí, O sí, sí, sea, que sí. parece como que, ¿no? Hay un interés ahí. Hay interés, pero yo creo que no se ha conseguido todavía. Yo creo que no se ha- Mira, yo tengo una patente de una corneta Ujú. que es totalmente cromática Anda. y de llaves. Wow. Claro. Entonces, mi visión particular, ¿cuál es? Bueno, mi visión particular es que esa corneta es la que podría servir como puente para llegar al siguiente paso. Yo creo que el siguiente paso es que la corneta fuera un instrumento totalmente cromático, que tuviera todas las posibilidades armónicas y por lo tanto pudiera desarrollarse un nuevo mundo totalmente desconocido hasta ahora para las bandas de cornetas, ¿no? Eh, no sé, yo lo pensaba mucho, por ejemplo, para bandas que se inician, bandas que están empezando, bandas que tienen instrumentistas jóvenes que no son capaces de dominar el instrumento aún y que por lo tanto no son capaces de llegar o dominar un registro agudo. Pues una corneta con esas características podría directamente tocar en una tesitura mucho más cómoda Claro. sin tener que llegar a ser tan estridente, ¿no? Por ejemplo. Es decir, se abriría un mundo totalmente nuevo en el que, bueno, no sé, nos llevaríamos años y años y años y años, décadas yo creo que, investigando y creciendo musicalmente hasta llegar donde creo que realmente debe de llegar la corneta como instrumento. Y creo que, bueno, pues he visto una corneta de la que me habla, creo que es un buen paso, un buen camino, ¿verdad? Que al final es de agradecer, ¿no? Que grandes empresas pues inviertan dinero y más de, ¿no? Para desarrollar un instrumento muy nuestro, ¿vale? Y que sea un poco más profesional, pero creo que falta mucho más para llegar a conseguir ese instrumento definitivo. De hecho, es que no paras de abrirme aquí abanicos, esto no va a terminar nunca. Eh, de hecho, volviendo al tema anterior que has mencionado de esa rivalidad, a mí me llama la atención. Estos son rumores, no sé si son ciertos, a lo mejor la gente se me echa al cuello porque me lo estoy inventando yo, cosas que me han llegado, ¿eh? Ujú, Tenemos ahora un instrumento como es la Excalibur, que está, ¿no? Que es un instrumento ya más profesionalizado, ujú, que la ha sacado Cigarrera. ujú, eh, y a mí me han llegado rumores, no sé si serán ciertos, de que la banda rival, entiéndeme, ¿vale? La otra ujú, banda grande que es Tres Caídas, ya está ujú. pensando en sacar otro modelo que sea suyo propio, ¿no? Quiero decir, volvemos a la rivalidad, tío. Si acabamos de sacar un modelo que parece que está funcionando, ¿por qué no se comparte el modelo? ¿No? Tiene que haber esa rivalidad como de Sevilla-Betty. Vosotros con Honorato, yo con Honsui. Vosotros con tal, yo con otra, ¿no? Volvemos a esa dicotomía del sevillano, no sé cómo llamarlo. No, no creo que tenga que ver con el sevillano. Es algo muy particular y que solo ocurre en este género. Es decir,
Como tú sabes, el mundo de las bandas de música, de las orquestas sinfónicas, eso no existe. Al final, en el mundo de las bandas de música y orquestas sinfónicas, cada músico adquiere el instrumento Que le gusta, o ¿no? El bien que, suyo. o bien que puede comprar, o bien que le gusta, o bien que se adapta a sus posibilidades económicas y que, bueno, pues que él cree que es el mejor calidad-precio, ¿no? Del mercado, ¿verdad? Y cada uno pues adquiere el suyo y ya está. En las bandas de cornetas no, en las bandas de cornetas normalmente son las propias bandas las que facilitan estos instrumentos a los músicos y normalmente se compran pues todos iguales, ¿no? Y deciden que los compran todos iguales. Pero esto habla de lo que veníamos comentando también antes. O sea, en las bandas de música, en las orquestas sinfónicas hay un repertorio en el mundo y cada uno puede elegir qué música programar para un concierto o qué música meter en mi repertorio de marchas procesionales, ¿verdad? Pero en las bandas de cornetas no. En las bandas grandes, entre comillas, ¿no? En las bandas con más personalidad, digamos, ¿no? Ujú. Tienen su propio repertorio. Y tienen su propio repertorio y no van a tocar quitando, bueno, pues algún caso particular, algún momento excepcional en el que se haga un gesto, alguna cosita, no van a tocar el repertorio de la otra banda. Ya. Entonces, partiendo desde de ahí y yéndonos a esta pregunta de las cornetas, pues vamos a lo mismo. Es decir, eh, yo tengo un camino, quiero seguir mi camino y yo quiero pues diferenciarme, digamos, con mi personalidad, con mi forma de hacer las cosas, con mi forma de hacer música que no sea la tuya. Entonces, ¿es bueno o es malo? Pues bueno, yo no creo que sea bueno ni malo. Es algo interesante a estudiar que no Ujú. se da en ningún otro estilo musical. E incluso los cantantes de éxito, ¿no? En España, no sé, David Bisbal, por ejemplo, ¿verdad? Pues Ujú. David Bisbal pues hace versiones de canciones de otros artistas y no hay ningún tipo de problema. Pero aquí no, aquí las grandes bandas de cornetas tienen que de alguna forma ser diferente a la otra en todo. En la uniformidad, en la instrumentación, en la marca de los instrumentos, en el repertorio que utilizan, en todo, Ya. absolutamente en todo. Sí, y hay otra cosa que a mí me gusta. Siempre los que me siguen ya en estos 9 podcasts, que el tuyo es el noveno, y saben que siempre saco a colación este tema, porque a mí es un tema que me molesta profundamente y que es otra de las diferencias, estamos hablando de las diferencias, ¿no? Entre el género de las marchas procesionales o incluso dentro de las marchas procesionales, las bandas de música, las cornetas y tambores. Y a mí otra cosa que me da, que no entiendo, no entiendo, es la no me va a salir la palabra, necesito ayuda. Criminalización del corneta que cobra dinero por tocar, ¿no? Yo eh, creo que es algo bastante común, corrígeme si me equivoco porque tú lo sabrás mejor que yo, que si a una banda de palio, ¿no? Denominada de palio, en un momento dado le falta un tuba, pues contrata un tuba. Si en un momento Ujú. determinado le falta, yo qué sé, un otro instrumento, lo paga y punto, ¿no? Y sin embargo, las bandas de cornetas y tambores tienen que tener sus músicos de cabecera, su solista de cabecera, su tal, y como se enteren de que no, es que este viene con refuerzo, ¿no? Parece que hay una criminalización. No me va a salir la palabra otra vez. Parece que se comete un crimen porque una banda lleve a un corneta, ¿no? ¿Qué crees que ocurre? ¿Qué crees que pasa ahí? ¿Por qué no en unas bandas sí y en otras no? O tienes tú esa sensación, que a lo mejor es sensación mía, ¿eh? Bueno, no lo sé, yo desconozco si eso ocurre, ¿no? Pero si eso ocurre, pues me parece absurdo que ocurra, es decir, en todos los géneros musicales a los músicos se les suele pagar, ¿no? Por su actividad, aunque sea, bueno, pues las dietas, ¿no? De desplazamiento, tal cual. Y como tú bien dices, en bandas de música, pues en todas las bandas de música se Ujú. suelen llamar refuerzos, ya bien porque te falte alguien, un músico puntual, o porque tengas una procesión de muchas horas, ¿no? O tal, y traes algún refuerzo. Entra dentro de la particularidad de este mundillo y yo creo que todo tiene que ver con lo mismo. Y es que en un porcentaje muy alto del mundo de las cornetas, la corneta es un hobby. Es decir, como un gran pasatiempo, ¿no? Para mucha gente. Es aquello que me gusta hacer, con lo que me lo paso bien
y a lo que dedico pues el tiempo que tengo libre de mi vida, pues lo dedico a la corneta, que es lo que más me gusta hacer. Pero no lo conciben como una herramienta de trabajo o como algo profesional. Perdóname que te haga un inciso ahí, un Ujú, momentito. Es que, claro, estoy de acuerdo contigo en que se trata de un hobby, pero creo, a ujú, mí me da que es una percepción errónea, porque estamos hablando de un hobby al que se le van 2 horas y media, 3 diarias, fines de ujú, semana, y a día de ujú. hoy hay bandas que siguen ensayando porque tienen que tocar en la patrona de no sé dónde, no sé cuánto. Que no sé yo si es un hobby o es la percepción que tenemos de tal, porque tú que eres profesor de música y tal, y ahora seguimos, ¿no? Con esa disertación que, por favor, que no se te vaya porque me estaba interesando mucho, pero me parece que era un matiz importante. Ujú. ¿Qué diferencia hay a nivel práctico, entre un músico de conservatorio que cobraría por su trabajo y un corneta, por ejemplo, de una banda de cornetas y tambores? Bueno, pues sigo entonces con la reflexión que te estaba haciendo. Vale. ¿Por qué? Porque precisamente iba a llegar ahí, ¿no? Vale, perdóname. Lo de hobby, ¿por qué lo catalogo como hobby? Porque es algo que normalmente no te reporta ingresos económicos y otro es porque es una actividad que te encanta hacer en cuanto tienes un hueco, Ujú. como el que juega la petanca, no sé, como el que juega, tiene pasión por el tiro al plato, no sé, como cualquier otra cosa. Lógicamente, aquí hace falta un plus porque existe un sacrificio importante durante todo el año, porque la Semana Santa es dura, porque eh, tiene que existir un compromiso muy grande para poder mantener una actividad en una banda. Pero al final llegamos al mismo punto. Es una actividad por la cual no percibo dinero o no me gano la vida con ello y por lo tanto está relegada a ser un hobby, un pasatiempo, algo que me divierte mucho hacer, que me lo paso muy bien, pero con lo cual no puedo pagar la luz de mi casa ni puedo pagar la letra del coche. ¿Qué diferencia hay? Pues ahí esa es la diferencia. Ujú. Si la corneta fuera un instrumento que se pudiera estudiar en los conservatorios, ya no te digo de España, pero en Sevilla, en Cádiz, en Córdoba, en Granada, en Almería, no sé, en Andalucía en general, por ejemplo, se pudiera estudiar la corneta en los conservatorios, no iba a ser algo inmediato, pero es algo que a lo mejor dentro de 20 años, ¿vale? Cuando las nuevas generaciones que vayan creciendo son músicos que estén muy preparados, que hayan estudiado una carrera entera, que sean profesionales, ese músico ya no va a ver el hobby de la misma forma. Ese músico va a tener unas inquietudes, va a tener unas necesidades, va a tener unas inquietudes musicales, artísticas, personales, económicas con respecto al tiempo que ha dedicado a ese estudio que no tenemos hoy día, o que la Ajá. mayoría no tiene hoy día. Entonces, la diferencia que existe entre un músico que ha estudiado en conservatorio, por ejemplo, y que va a ser un refuerzo, es ni más ni menos que esa. Que al final la corneta es un instrumento que no tiene formación. Ya. No tiene formación reglada, lógicamente. Formación tenemos gracias a muchos profesionales que tenemos escuelas de música donde se pueden formar, que tenemos las propias bandas que enseñan a sus músicos, pero no existe esa, ese compromiso de estudio ese desarrollo personal, educativo con tu instrumento, que te haga llegar a pensar en algún momento de tu vida que tú puedes, si no vivir de tu instrumento, sí complementar tu ingreso mensual con otra actividad profesional que sea con tu instrumento. Ya. Entonces yo creo que esa es la principal diferencia que existe hoy día. Has dicho una cosa muy interesante aquí a última hora, que has dicho ese compromiso. Es verdad que existe un compromiso, digamos, un compromiso quizás más, no sé cómo decirlo, más físico, más rudo, antiguo, no me sale la palabra, ¿no? Porque yo veo a gente que le dedica muchísimo tiempo a la banda, que llegan los primeros a los ensayos, que se van los últimos, que luego hacen piña, que están los primeros en los conciertos, que van con su instrumento totalmente limpios y tal, ¿no? Zapatos, todo. Pero, y son gente que llevan a lo mejor 15 años tocando la corneta,
pero luego en un ensayo le dices, ¿esto qué es? ¿Un fa o un re bemol? ¿Esto qué? Y me dice, ah, no sé, yo eso no lo sé. Entonces, quizás es verdad que falte ese compromiso de aprendizaje, ¿no? De decir, tío, llevo 15 años tocando la corneta y no he tenido esa curiosidad de saber qué notas estoy dando, saber leer una partitura, de decir, bueno, pues esto es una corchea, esto es una semicorchea, esto es un silencio, esto... ¿No? Quizás esa inquietud sí la ves tú en tus alumnos de conservatorio. Vamos a ver, es que ese es el principal problema. Es decir, todavía estamos anclados en un pasado incómodo. Es decir, si los músicos de cornetas, si todos los músicos de cornetas tuvieran unas nociones básicas, ¿no? De solfeo, de lenguaje musical, el trabajo del día a día se simplificaría muchísimo. O sea, es que no somos quizás ni conscientes de ello. Tú notas la Eh, diferencia, ¿no? Cuando vas a montar una marcha en un sitio y en otro, ¿no? bueno, a ver, no tiene nada que ver, ¿no? Tú cuando estás montando un repertorio en una orquesta sinfónica, estás viendo un repertorio en una orquesta sinfónica o en una banda de música, tú puedes trabajar aspectos musicales que no puedes trabajar en una banda de cornetas cuando estás montando algo, porque tú tienes que estar mm, todavía diciéndole al corneta en qué posición tiene que articular una nota, ¿no? Porque no está leyendo nada. Te hablo en general, porque Sí, sí, hoy sí. día hay muchos cornetas que leen. Pero si la totalidad de los cornetas leyeran, estaríamos hablando de un cambio total, pero total en el sistema de funcionamiento. Y si además esos cornetas tuvieran una educación musical media y una técnica instrumental aceptable, y es que estaríamos hablando de un planteamiento de ensayos para bandas de cornetas y tambores que sería muy similar al de las bandas de música. No sería necesario ensayar tanto, Esa era ni, la siguiente pregunta. ¿Crees que es necesario ensayar 5 o 6 días a la semana? Evidentemente, claro, la respuesta es la que te estoy dando, ¿no? Hmm. Si los cornetas de esas bandas tuvieran una buena lectura, tuvieran una buena técnica, fueran capaces de mantenerse en forma, ¿no? De alguna forma con su instrumento en casa en poco tiempo, haciendo rutinas diarias y teniendo una buena lectura, al final una banda de cornetas y tambores, pues a lo mejor sería ya 2 días a la semana, es que se acerca la cuaresma y queremos tener algo más, pues ensayáramos 3 días. No sería necesario el repetir y repetir y repetir y repetir tanto. ¿Crees que es necesario entonces eh, que las bandas trabajen no solamente el montaje de marcha, sino enseñar o capacitar a sus músicos a tener rutinas de estudio? Eso sería lo más importante. Eso es lo más importante. A mí se me ha criticado alguna vez, porque yo imagino que tú no me sigues en las redes sociales. Yo subo muchas veces ejercicios de Arban, el método Arban para la trompeta. Yo lo he adaptado, como he podido, un poquito a la corneta. Ajá, Y entonces he sacado ejercicios de Arban adaptados a la corneta. Son ejercicios prácticamente copiados, pero respetando las notas que da, siguiendo la dinámica, ¿no? muy Y bien. a mí se me ha criticado alguna vez que otra. De hecho, en los vídeos están los comentarios. Ah, eso en mi época no era así y hemos sido los mejores tocando. Eso son tonterías de la juventud, cómo son los niños. Yo estoy más cerca de los 40 que de los 20, ¿sabes? Pero me dicen, ¿cómo son los niños de hoy? ¿Sabes? ¿Tú crees que sería importante y necesario, ¿no? Totalmente. Totalmente. Es la única forma. La única forma de avanzar es adquiriendo conocimiento. Yo creo que estamos ya, ¿verdad?, en una época en la que, aunque no existan los conservatorios, tenemos conocimientos y tenemos la posibilidad de tener profesores de técnica, profesores de solfeo en nuestras bandas, que vayan enseñando a nuestros músicos. Es que no se trata de ser mejor, ser peor, estar anclados en el pasado o ser muy modernos. Se trata de facilitar el trabajo del día a día. Al final, si un chaval que está tocando la corneta y que aprende solo, que nadie le ayuda, nadie le enseña
que hay una técnica, que hay una forma de emitir el sonido, cómo nace el sonido, cómo se respira correctamente, cuáles son los hábitos posturales que debo de adquirir, cuáles son las técnicas que tengo que trabajar. Si no hay nadie que se lo explique, vamos a ver, será más fácil si enseñamos a la gente bien, que adquiera unos buenos hábitos, que sepan cómo deben de interpretar su instrumento para no hacerse daño, para cansarse menos, para afinar mejor, para tener un registro más amplio, o sea, yo creo que si tenemos las herramientas para hacerlo, si no las hacemos, estamos cometiendo un gran error. Ya. Y después, por otra parte, la lectura, que no es tan difícil. Es decir, que no estamos hablando de estudiar 10 años para aprender a leer una partitura. Que es que tú, a nivel bueno, de segunda voz, de tercera voz de corneta, tú en un curso estás leyéndola Claro. perfectamente. Y una primera voz, como yo le digo muchas veces a la gente que me pregunta, digo, mira, lo más sencillo del mundo es adquirir conocimientos de solfeo, de lectura y de lenguaje y al mismo tiempo leer partituras que tú ya conozcas. Claro. Al leer lo que tú ya sabes cómo suena, cómo se interpreta, porque tú ya lo estás tocando, ya lo tocas, lo conoces perfectamente, y asimilarlo y coger los conocimientos que estás teniendo de lenguaje e ir intercambiando esa información, te vas a dar cuenta de que aprendes muy rápido. Es que Mira, eso, perdón, perdón. no, eso, que es que no tiene, que lo vemos como, o lo ven, ¿no? Muchos como algo imposible y es una tontería, Es si es una tontería. que no tiene nada, no tiene Yo, nada. mi expareja era profesora de... Tenía estudios superiores de piano y era profe de piano y tal. Y, y yo con ella jugaba un juego muy chulo porque yo aprendí mucho de ella, ¿vale? Yo no, insisto, soy un completo... vamos, que todo lo que sé de haber estado en este mundillo, no tengo cero estudios de música. Pero he sido muy curioso y sí, muy curioso. Y entonces yo con ella jugaba un juego porque si yo no sabía la marcha que era, yo no sabía leer la partitura. Y entonces yo a ella, que ella es ajena totalmente al mundo de las cofradías, yo le ponía una partitura por delante y le decía, tarareame esto, tú no eres capaz, porque yo, claro, yo no concebía que una persona era capaz de silbar o de tararear lo que estaba delante sin conocer la melodía, ¿no? Y entonces yo le ponía marchas delante y le digo, tarareame esto. Y me lo tarareaba. Y le digo, esto es magia para mí, yo no sé cómo lo tú estás haciendo. Entonces, claro, ella me enseñaba tal, con discusiones de por medio, porque yo soy bastante cazurro y ella, al ser yo un cazurro y ella tener conocimiento, pues a veces nos peleábamos en el sentido bueno de la palabra, ¿no? Y llegó el momento en el que jugábamos a un juego en el que ella me tapaba el nombre de la marcha, ¿sabes? Y me enseñaba la partitura. Me decía, ve, tarareame esta. Y yo tardaba así un poquito, te decía, ya sé cuál es, y la tarareaba, ¿no? Y gracias a eso, claro, esto ocurrió a lo mejor en un verano entero. Si esto no ocurre de la noche a la mañana. Pero en un verano entero yo era capaz ya de reconocer las marchas sin saber el nombre, simplemente leyendo la partitura, ¿no? Leyendo la partitura, Claro, claro. y había veces que a lo mejor me ponía solamente la partitura del solo, ¿sabes? Hacíamos magias porque al final teníamos la partitura, me tapaba las partes. A ver, venga, con esta parte. Y yo ya. Y es verdad que al final es eso que comentabas tú, ¿no? Ese compromiso con la curiosidad, con la ambición, ¿no? Porque claro, estamos hablando de que sería lo ideal desde un sentido paternalista, desde un sentido de esto es lo que tenéis que hacer. Pero claro, el músico que va a una banda de cornetas y tambores quiere eso. El músico que va a una banda de cornetas y tambores lo que quiere es tocar. Ya. Es lo único que le interesa, tocar. Y si puedo tocar mucho, mucho. ¿Eh? Eso es lo que les gusta, ¿no? Porque entienden, por la experiencia que tienen, ¿no? En su mundo, que tocando mucho hacen mucha embocadura. ¿Qué opinas tú de eso? Yo tengo una opinión que luego la doy. Y voy a dar la que yo creo, ¿eh? Aunque no coincida contigo, porque no me quiero. No quiero que la gente diga, no, ahora claro, como él ha dicho esto, tú lo dices ahora. No, no. ¿Tú qué opinas de esos ensayos maratonianos? Pienso que pueden ser contraproducentes en muchos casos. Pueden Yo crear también lo creo. problemas. Pueden crear problemas, ¿no? Incluso puede crear lesiones. Ya te digo, es una metodología muy agresiva y muy arcaica bajo mi punto de vista. Entiendo que es lo que hay, entiendo que es lo que funciona porque no se sigue otro método y lo respeto, ¿no? Lógicamente, como no puede ser de otra forma.
Pero sí que lo digo siempre, si tuvierais las herramientas adecuadas os daríais cuenta de que no es necesario todo esto, Ya, sino que el tiempo de ensayo se debería de crear para muchísimas otras cosas, que no solo es repetir el repertorio que ya todos saben, ya. sino que es el de crear música, el de pulir la interpretación, el de hablar de planos sonoros, el de hablar de afinación, el de escuchar el grupo, en fin, infinidad de cosas que un director debería de trabajar durante un ensayo y que muchísimas veces no puede, porque lo que tiene que hacer es recordar cómo es la melodía, Claro. recordar en qué posición se tiene que tocar, que no esté afinado, que no sé, cosas muy esenciales que yo creo que deberíamos de ir mirándonos si realmente queremos que el mundo de las cornetas sea más respetado, ¿no? Yo creo que se ha ganado la curiosidad de todo el mundo por el nivel interpretativo realmente que se está consiguiendo y porque hay auténticos maestros, ¿no? Dentro del instrumento. Pero si realmente quisiéramos llegar a algo más, deberíamos de plantearnos eh, esto que te estoy diciendo, ¿no? La enseñanza, el cultivar una buena técnica, una buena lectura en el músico, y si eso se consiguiera, estaríamos hablando de una versión totalmente renovada de las bandas de cornetas y Mm. tambores, claro. Yo siempre he estado muy en contra de esos ensayos maratonianos porque entiendo no solamente el labio, sino toda la musculatura facial, eh, todo lo entiendo como un músculo más, como una parte del cuerpo más. Y mi profesión es entrenador personal y entiendo la importancia del descanso y de la fatiga muscular, ¿no? Más allá de... Y yo recuerdo que yo a veces ponía excusas para descansar, porque yo muchas veces que soplo ya me sale nada más que aire, ya te tiene que apretar, tú dices que yo que es que no puedo ahora mismo. Y entonces yo Claro. muchas veces ponía excusas de, no, voy al baño, voy a beber agua, tal, tal, tal. Y ahora abiertamente, aún a riesgo de quedar mal con la gente, porque a la gente lo que le gusta es, uy, en este ensayo hemos tocado 30 marchas y todas en par más. Y yo diciendo, es que un maratoniano no corre maratón todos los días, Claro, porque se moriría. ¿Sabes? claro, Entonces yo antes claro. decía, nada, voy al baño para descansar, y ahora ya lo digo abiertamente, que yo voy a descansar 5 minutos, toca lo que vosotros queráis, ¿sabes? Y quería preguntarte, más allá de un corte, ¿qué otras lesiones puede tener un instrumentista de viento metal? Porque no sé cuáles son las lesiones más comunes o las que tú conozcas, más allá del típico corte, a lo mejor. Bueno, la distonía, lógicamente, es un problema importante. Me encanta que lo menciones. ¿Puedes explicarnos qué es, por favor? Bueno, no soy un especialista sobre esta materia, ¿no? Pero tiene que ver sobre todo, mira, hay muchos músicos de viento metal, por ejemplo, que, a ver, no es lo causante, ¿no? Pero sí que es una parte importante. Tú imagínate que estás tocando un acompañamiento musical y, y tienes, no sé, corcheas. ¿Vale? Tienes Ujú. una corchea, o sea, una separación, una corchea, una separación, una corchea, ¿no? Un silencio, corchea. Eh, Hay un problema importante para muchos músicos y es que no te estoy hablando de la distonia solamente. Ujú. Eh, no utilizamos bien la respiración. Es decir, si yo puedo estar durante estos dos compases con una respiración, no lo hago así, sino que lo que hago es toco una nota, respiro, toco una nota, respiro, toco una nota, respiro, toco una nota, respiro, toco una nota y respiro. Eso es un problema importante. Eso ocasiona lesiones y ocasiona muchísimos problemas. Y otra cosa muy importante que yo siempre le digo a las cornetas, digo, mira, eh, el principal problema de un instrumento, un instrumentista de viento metal es la inflamación. En el momento que los labios se inflaman, no vas a rendir, vas a estar mal, la posición, la embocadura la vas a perder, vas a forzar y al final vas a ir cuesta abajo. Una forma importante de evitar la inflamación es el roce, ¿no? Simplemente el roce en el labio ya sabes que te va a crear una retención de líquidos y te va a crear una inflamación. Pues yo veo a la mayoría de los instrumentistas y los cornetas en particular que tocan una frase
y hasta dentro de 2 compases no vuelvo a tocar. Ujú. Pues durante esos 2 compases, en vez de aliviar mi labio, yo sigo con la posición puesta, o sea, sigo con la corneta y la boquilla apoyada en mi labio. Ya. No, no estoy dando descanso a mi labio. Y yo se lo he dicho a muchísima gente. Digo, mira, tú ten en cuenta que el tiempo que estás con la boquilla apoyada en tu labio, estás al final generando retención de Cortando líquido, el estás cortando la flujo. circulación y estás ayudando a la inflamación del labio. Si tú en una Semana Santa, en todas estas secciones en las que tú no estás tocando, estás esperando para tocar, separaras la boquilla del labio, es como si en esa Semana Santa hubieras tocado la mitad de lo que has tocado. Y la gente pues no, Si o no eso me se le cree, ve a Arturo Sandoval cuando toca la trompeta y descansa nada, un compás, se Ujú. separa la. Bueno, es que incluso entre en el mismo compás se tiende a separarse, además se la separa como si fuera un resorte, Sí. ¿sabe? Que es muy característico en él. Y además incluso aprovecha para, antes de dar Ujú. un agudo incluso, no es un Claro. buzzing porque hay mucha gente, yo veo mucha gente que está descansando y no hace la relajación, sino que te hace que te dice, no, no, no. O sea, la intención es buena, pero no me hagas buzzing que lo vas a cansar más todavía. Relaja simplemente, ¿sabes? Relaja la musculatura, claro. Claro, claro, claro. Nadie, nadie hace eso. Sí. Nadie calienta su musculatura antes de tocar, ni después de tocar. Nadie. O Mira, casi una nadie, cosa. ¿no? Perdón, perdón, dime, dime. No, 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 o casi nadie, que me refiero, que Sí. habrá gente que lo haga, ¿no? Hay una cosa muy interesante que acaba de mencionar. Kini, voy a ir cortando ya porque sé que estás súper ocupado. Llevamos, no sé si tú eres consciente, llevamos 1 hora y cuarto. ¿Se te ha pasado Sí. rápido o lento? No, no, estoy muy cómodo, pero evidentemente estoy aquí mirando el reloj Sí, ¿no? diciendo, Pues te voy a lanzar 2 preguntas más y no sé si sabes que tenemos un rosco cofrade, que es un juego de pasapalabra, ¿vale? Que yo te he preparado a ti con temas musicales totalmente, que yo no lo hubiera probado. Pero yo, como yo sé que tú entiendes de música, yo te lo he preparado para ti, ¿vale? uff, voy a quedar fatal. No, 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 de verdad, yo confío en ti que no. Y este rosco, la final del rosco, de las personas que tengan mayor puntuación, tenemos intención de hacerlo presencial en un sitio y súper chulo, ¿vale? Ya, sí, hombre, si a ti te da vergüenza lo que sea, pues no. Hombre, es optativo, si quieres jugar, juegas, ¿eh? Yo lo tengo aquí preparado y me haría ilusión que jugaras, pero tal. Te saco 2 temas muy rápido y ya finiquitamos, ¿vale? Uno Ujú. de ellos es justamente, lo hablaba con Víctor Pérez, que fue el último, era el encargado musical de la Centuria Juvenil, y hablábamos de que no somos músicos profesionales y se nos exige más tal vez que a músicos profesionales, ¿no? Y nos referíamos justamente a esto del calentamiento. Cuando llegas a una procesión y te dicen, ahora en la puerta, en la salida, el himno emparmado con tal marcha y con tal marcha y con tal marcha, ¿no? Y luego, sin embargo, vas a un concierto y a lo mejor puedes entrar antes en el, porque hay una visita guiada o lo que sea, que eso me ha pasado, por ejemplo, en el Rey León, ¿no? Yo voy al Rey León y 1 hora antes te hacen una visita guiada por los camerinos y demás, está muy chulo, ¿no? Y ya te ves a los músicos calentando 1 hora antes, y haciendo Claro, sus cositas, sus tal, no sé cuánto, ¿no? Y claro. entonces, eh, claro, ¿cómo crees que debería ser el calentamiento de un corneta así muy global? No te voy a decir que nos deja ahora, ¿no? Pero, ¿cómo crees que debería ser el calentamiento, ¿no? De un corneta. Hombre, yo no soy el más indicado quizás para decir cómo debe de calentar un corneta, pero cualquier teoría sobre calentamiento o sobre rutinas de calentamiento para un trompetista podría servirnos perfectamente. Primero, la relajación facial, de la musculatura facial, de la musculatura alta de nuestra espalda. Ya sabemos si tenemos tensión en la parte alta de la espalda, al final va a repercutir en un sonido menos agradable, más fino, más delgado, más feo en general. Primero sería, por un lado, el calentamiento muscular y después, lógicamente, el implementar unas pequeñas rutinas de calentamiento con boquilla. No creo que sea necesario, si por ejemplo, como tú me estás hablando, en una procesión, ¿verdad? Ujú. Donde no podemos hacer a lo mejor ruido, bueno, pues con la boquilla simplemente podemos hacer algunas rutinas, algunos pequeños calentamientos
antes de comenzar a tocar y después de tocar. Es decir, Importantísimo, ¿verdad? igual que el deportista de élite, el deportista profesional o simplemente el deportista que sabe lo que está haciendo, antes de empezar una actividad física importante va a hacer una rutina de calentamiento y después también va a hacer unos estiramientos y va a hacer una rutina para relajar esa musculatura que ha estado tensionada durante tanto tiempo. Simplemente eso, si tampoco se trata de grandes parafernarias, no se trata de estar 1 hora, 2 horas haciendo ejercicio, no se Ujú. trata de eso, se trata simplemente de cuando nosotros nos apoyemos el instrumento en los labios, que haya una preparación. Ya esté el labio preparado, predispuesto, la musculatura esté predispuesta para empezar a trabajar y no empecemos absolutamente de cero y sin Claro, ninguna preparación. sí, Simplemente sí. eso. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad me alegro de que lo hayas dicho. Vale, pues te lanzo la última preguntita que me interesa bastante y pasamos al rosco, ¿vale? La última pregunta tiene que ver con tu faceta de compositor, que tengo que decirte que tenía un montón, pero me ha encantado la conversación y he ido tirando de lo que tú has ido diciendo. Tengo aquí preguntas que se me han quedado, pero bueno, no las voy a retomar por el tiempo, ¿no? Una de ellas, si te las quiero hacer, me parece interesante. ¿Dirías que una de tus obras más reconocidas es La Pasión? Bueno, yo no. Es decir, yo no lo diría, es que es así, ¿no? Al final, eh, pues bueno, tú te metes en SGAE, ¿no? Por ejemplo, y ves la repercusión de tus composiciones y ves dónde se interpreta, cuántas veces, cuál es su recaudación, y simplemente por eso ya sabes que es la partitura que más repercusión tiene. Ya. Después, lógicamente, vienen eh, pues muchísimas cosas de la mano, ¿no? Te llama constantemente gente, o Por... bien para pedirte la partitura, o bien para pedirte permiso para casarse con ella, o bien para hacer una versión para, yo qué sé, es que hay versiones de todo, de la pasión hay versiones absolutamente desde flautín rociero hasta guitarra eléctrica, orquesta sinfónica, cornetas, agrupación, gaita, rock, pop, flamenco, o sea, no sé, no sé si queda algún estilo por versionar la pasión, ¿no? Y después, bueno, también ahora la campaña de la Junta de Andalucía, ¿no? De Ah, Andalusian no lo Craft. sabía. Sí, hay una última campaña que se ha realizado ahora a nivel internacional, que Wow. partió desde Roma, cuando la procesión del Cachorro y la Esperanza, Sí, sí. Esperanza de Esperanza Málaga. de Málaga, y bueno, y el Nazareno de León De León, también. sí, sí, correcto. Empezó la campaña allí, es una campaña bueno, que está ahora mismo girando por todo el mundo y, bueno, pues dice, claro, al final tengo marchas que están ahí, pero al final la pasión es la que más repercusión ha tenido en todos los aspectos. ¿Cuál dirías que es la que está ahí? O la sensación tuya o los números, ¿no? De la siguiente marcha, diría, en el top 3, por ejemplo. En el top 3 podría estar Caridad, Caridad. Yo creo que sin duda. Sí. Caridad, el Hijo de Dios, El Hijo de Dios. Bueno, claro. sí, y La la misericordia del Misericordia del Padre, ¿no? Padre. A Mm. mí es tu marcha favorita, de cabecera. Me encanta esa marcha. Creo que es una marcha espectacular. Siguiendo por este... Te he dicho que era una pregunta, pero claro, es Sí, una horquillita. un rosco. Es una cosita muy leve. Es que me interesa mucho y nos hemos alargado mucho, tío. Eh, yo le escuché una vez a Hans Zimmer, porque me encanta escuchar a compositores, ¿no? Creo que como yo no tengo ni idea, pues una espinita que llevo yo dentro y me encanta escucharlo, ¿no? Decía Hans Zimmer que a él cuando compuso, no me acuerdo si fue Ben-Hur o alguna de estas de la Segunda Guerra Mundial y tal, tal. Ben-Hur, ¿no? Ben-Hur no fue de él, ¿no? Es que me he calentado muchísimo. Me pegó una calentada muy grande. Eh, Eh, esta que es un sí, aviador que se enamora sí, de... sí, sí, Pearl Harbor. Pearl Harbor, perdóname, tío. Bueno, no pasa nada. Fallos del directo. Em, Cuando él compuso esa banda sonora, resulta que los directores le decían, oye, te queremos contratar para que nos haga algo parecido a Pearl Harbor. Ah, esto sí. ¿Te ha Sí, eso es pasado a ti? no, vamos a ver, eso es algo muy, muy común en la música de cine. ¿Vale? En la música de cine siempre hay un premontaje de las imágenes Ujú.
y casi siempre el director utiliza una música para montar sus imágenes. Ujú. Entonces, eh, cuando te mandan la música, normalmente ya viene con una música y te piden que adaptes tu partitura original pues a algo que tenga esas características rítmicas, melódicas, tímbricas, etcétera, etcétera. Y claro, es una música que funcionó muy bien, Claro. que puede funcionar muy bien con muchísimas imágenes y por eso siempre se lo pedían. De hecho, tiene muchas cosas que tú escuchas y tienen esa misma estructura, ¿verdad? Sí, A mí también le no. pasaba a James Horner, ¿eh? A mí Avatar me suena a Titanic, por ejemplo, y la de Braveheart también me suena a Titanic. Sí, al final, bueno, pues la música del cine tiene esa peculiaridad muchas veces, ¿no? Pero a mí no, ¿verdad? A mí al final, quien me busca, ¿no? Para que le escriba música, digamos que no es que le guste algo en concreto, que me imagino que sí, que a lo mejor, bueno, pues hay algo que le gusta más que otra cosa, Ujú. pero al final buscan un poco tu personalidad, ¿no? Claro. A la hora de componer. Y aunque alguna vez pues te hayan dicho, oye, queremos algo como tal, digo, mira, no te voy a hacer algo como tal, te voy a hacer otra cosa. Ya. ¿Vale? Porque para mí no tiene sentido, ¿no? Emular algo que ya he hecho. Eso ya está hecho, Ujú. está ahí. Bueno, pues intentaremos sacar cosas nuevas que sean a lo mejor no igual de atractivas, interesantes, pero al menos vamos a intentar hacer algo diferente, ¿no? Claro. Y ya por último, te lo prometo, que es la última de esta batería de preguntitas que tenía que ver con tu faceta de compositor. Mm. Si tuviéramos que... Si yo tuviera que reconocer una marcha tuya, sin saber que es tuya, eh, ¿das pistas de que eres tú? ¿Hay algún acorde, algún motivo, algo que sea como tu... Por ejemplo, Gándara nos contaba que, me lo voy a inventar porque no me acuerdo de memoria, creo que había como un salto de cuarta, me lo estoy inventando, o Mm. un salto de no sé qué, que a él le gustaba mucho y que intentaba, que era como su sello. ¿Tú tienes algún sello que tú identifiques? No, he tenido tiempos de modas, ¿eh? He tenido tiempos de modas. A mí particularmente, por ejemplo, me gustan mucho las cestas napolitanas. La sexta Eh, napolitana. sí, Acabo de evocar un dulce, o sea que un imagínate mi... dulce. Bueno, es una sonoridad, un color que a mí me gusta mucho. O las trecenas también me gustan mucho. Pero son modas. Al final, no sé, te da por ahí y te gusta cómo está y a lo mejor lo incluyes en dos temas, ¿no? Pero no es algo que sea reiterativo. No lo sé, o sea, no he estudiado mi música, Ujú. ¿sabes? No sabría, quizás te podría decir particularidades de un compositor clásico, porque lo he estudiado y he analizado su obra, pero de mí no sé decirte. Si yo tuviera que intentar definir quizás un poco lo que yo hago, no creo que sea detectable, no creo que sea detectable. A lo mejor alguien que lo estudie, no espero que nadie pida el tiempo en hacer eso, pero si alguien lo estudiara, pues a lo mejor sí se daría cuenta. Yo Pero lanzo la pelota por aquí por si alguien que nos escuche quiere ponerse a investigarte, ¿eh? Sería interesante, ¿no? Bueno, se me ocurre un millón de cosas mejores que hacer, pero bueno. Eh, pero si hay algo que siempre intento es el no ser, ¿cómo es la palabra? No ser, no dar pistas, es decir, no saber dónde vas a ir. Ujú. Impredecible. Impredecible, sí, o Ujú. poco predecible al menos. Sí, 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 sí. eso es algo que sí me gusta siempre, despistar un poco. Muy No interesante. saber dónde vas a ir en cada momento. Pues mira, pasamos ya al rosco, si te parece. ¿Te atreves o no te atreves? Eh, Me da un poco de miedo, pero bueno, venga. No, esperemos que no, esperemos que no. Yo creo es muy musical, o sea, todo es musical, menos una o dos, ¿vale? A Vale, ver. te aviso, te aviso. Si yo digo, por ejemplo, con la A, significa que empieza por la A. Si te digo Ajá. contiene en este caso la tuya, por ejemplo, contiene la L, significa que no empieza por L, pero que la contiene. Son Ajá. detallitos que marcan la diferencia, ¿vale? ¿Has jugado alguna vez al rosco de pasapalabra en tu casa? No. Bueno, yo creo que puede salir interesante, ¿vale? Vale. Tampoco se nos va la vida en esto, ¿vale? Pasa que a la gente le gusta mucho el rollito y tal. Y bueno, a lo mejor te vemos en la final, ¿eh? Presencial y todo. No, no creo. Vale.
Cuando estés listo, simplemente si no te sabes la palabra, dices pasapalabra y pasamos a la siguiente. Ajá. Cuando lleguemos a la Z, hacemos un paroncito pequeñito. ¿A la Z? ¿De la A a la Z, de verdad? Hemos qui- Hay algunas que hemos quitado. Yo, por ejemplo, la K la he quitado porque la K no hay palabras en español. Y Dios mío. la ñ también la he quitado, ¿eh? Vale, cuando lleguemos a la Z hacemos un paroncito y ya en la siguiente vuelta, si no te la sabes, pues se considera error, ¿vale? Si tú ves que no te la sabes directamente, di, mira, no lo sé. Paramos el tiempo y ya está, ¿vale? Vale, vale. Yo creo que lo podemos pasar bien. Espérate, Bueno. voy a leer porque además me he dejado las gafas fuera y no sé yo si voy a leer mucho. Vale. Si ves que leo muy, muy lento, muy despacio o muy rápido, me lo dices, ¿vale? Venga. Empezamos, ¿eh? Ujú. Tiempo. Con la A, proceso de ajustar el tono de un sonido o instrumento para que coincida con una frecuencia de referencia. Afinar. Correcto. Con la B, símbolo que anula el efecto de una alteración anterior como el sostenido o el bemol. Con la B, B cuadro. Correcto. Con la C, línea melódica secundaria opuesta o asociada a la melodía principal. Contrapunto. Tiempo. Espérate un momentito, espérate un momentito. Vale. Espérate. Hemos acertado la A, correcto. Y la B. Vale. Aquí hay una cosita, te la voy a dar por válida, ¿vale? Te la voy a dar por válida. Pero a mí la definición que me salía con línea melódica secundaria opuesta o asociada a una melodía principal era contracanto. Bueno, puede ¿Es lo estar mismo? asociado. Puede estar asociado, sí. Venga, te la damos por válida. Vale, te la damos por válida. Bien. Llevamos 24 segundos. 24 segunditos. No, de momento las tres que llevamos son facilillas, ¿no? Sí. ¿verdad? Venga. Para ti sí. Venga. Ahora se viene un poquito más chunga, ¿eh? Venga. Vale. Tiempo. Con la D en música, variaciones de la intensidad del sonido. Dinámica. Correcto. Con la E, juntar, tocar dos marchas seguidas. ¿Con qué letra? Con la E, juntar o tocar dos Palmar. marchas seguidas. Correcto. La Con la F, contrapunto complejo en el que aparece un tema en una voz y a continuación en otras voces mediante imitación. fuga. Correcto. Con la G, efecto que consiste en pasar rápidamente de una nota a otra produciendo un sonido continuo entre ambas, como si se deslizara entre ellas. Glissando. Correcto. Con la H, expresión hebrea que significa alabado sea Dios y título de la mítica canción de Leonard Cohen. Aleluya. Correcto. Con la I, creación espontánea de música, ya sea individualmente o en grupo, sin una composición previa. Improvisación. Correcto. Con la J, mes en el que se celebra Santa Ana. Julio. Correcto. Contiene la L, a voluntad, la velocidad y forma de ejecución de la obra se dejan a elección del músico. Ad libitum. Correcto. Con la M, unidad mínima con sentido musical que funciona como elemento generando elaboraciones constituidos por una o dos células rítmicas. Paso palabra, no me he enterado muy bien de la definición. No pasa nada, pasamos palabra con la N, nombre del compositor ruso conocido por el vuelo del moscardón. Ah, me la sé, pero no me acuerdo. No. Pasa palabra. Pasa palabra con la O, pieza sinfónica con la que se da principio a una ópera u a otra composición musical. Obertura. Correcto. Con la P, pasaje de transición que conecta dos secciones de una composición. Puente. Correcto. Con la Q, agrupación de 5 instrumentistas o intérpretes vocales. Quinteto. Correcto. Con la R, en batería, técnica que consiste en golpear repetidamente una nota varias veces. Riff. ¡Ey! Quieto parado. Vale, llevamos un tiempo de escándalo, en 2 minutos con 19. El que menos tiempo está en 3:57, o sea, tienes más de un minuto de por medio. Vale. Te pongo al día. La M la tenemos en incógnita, hemos pasado. La Ajá. N la tenemos en incógnita. Y la R, tú has dicho Rift, Riff. que me parece a mí que va a ser el vocablo inglés, puede ser que la demos por válida, porque la definición que a mí me salía en batería, técnica que consiste en golpear repetidamente una nota varias veces, es redoble. ¿Rift es No, redoble no. en inglés? No. Es diferente, es diferente. Redoble es correcto, es correcto. La damos La por... definición. Vale. No. Yo lo que te he dicho es otra cosa, es otra cosa. Vale, la damos por inválida. Vale. Sí. Es Correcto. incorrecto. Me encanta tu honestidad. Vale. Perfecto. Pues llevamos solamente un fallo, 2,19.
Ujú. El récord lo tiene una persona que está en 3.57, 3 fallos. Bueno, Llevamos 1 y 1 minuto de ventaja tranquilamente. ¿Vale? ¿Estamos listos? venga. Empezamos por la S. Ujú. Empezamos por la S, ¿vale? Tiempo. Por la S. Alteración que eleva medio tono el sonido de una nota natural. Sostenido. Correcto. Con la T. Registro vocal masculino más agudo. Registro vocal masculino más Más agudo. agudo. Con la T. Paso palabra. Paso palabra. Con la U. Se dice de la forma en que dos o más intérpretes tocan exactamente las mismas notas. Unísono. Correcto. Con la V, ligera alteración de altura de una nota que es repetida más o menos rápidamente y que se usa para proporcionar un sonido más rico y expresivo. Vibrato. Correcto. Contiene la X, instrumento de viento encargado de uno de los solos principales de la marcha Mi Amargura. Saxofón. Correcto. Contiene la Y, que cree, especialmente aplicado a quien profesa una determinada fe religiosa. Creyente. Correcto. Con la Z, instrumento de percusión característico de las fiestas navideñas de Jerez. Zambomba. Correcto. Tiempo. Tío, me has engañado. Esto se te da espectacular. Tío, me has engañado. Vaya tela. Vale. Llevamos. Seguimos dentro del récord, ¿eh? Un fallo, 3 minutos con 15. Te estoy viendo en la final presencial. Prepárate, ¿eh? Vale. Mira, nos queda... Y te la sabes, ¿eh? Seguro que te lo sabes. Nos queda la M, la N y la T. La M, la N y la T, ¿no? Sí, la M, la N y la T. Vale. Wow. Nos queda todavía casi 40 segundos para ganar en tiempo. Se puede ganar por tiempo y si coincides con errores, ¿sabes cómo te digo, no? Si se coinciden Vale. errores, o sea, tú vas ganando ahora mismo por todo. Vale. Vas ganando por todo. ¿Vale? Vale. Venga, así que nos vamos con la M y... ¿Estamos listos? Sí. Venga. Tiempo. Con la M, unidad mínima con sentido musical que funciona como elemento generador de elaboraciones constituido por una o dos células rítmicas. Con la M. Con la M. ¿Contiene o tiene? ¿O empieza? Empieza. Unidad mínima con sentido musical que funciona como elemento generador de elaboraciones constituido por una o dos células rítmicas. Paso palabra. ¿Vale? Con la N, nombre del compositor ruso conocido por el vuelo del moscardón. Rinsky-Korsakov. Nombre. Rinsky. Vale, stop, quieto parado. Quieto parado. 3.48, seguimos dentro del tiempo. Esa te la tengo que dar por inválida porque a mí me aparecía Nikolai. ¿Es posible? Pues te lo digo. Lo verificamos rápidamente, ¿eh? Bueno, espérate que me estoy estudiando algo de él. ¿Dónde estás? Vale. Yo lo tengo aquí No lo y, encuentro. y me dice que es... Claro, es que a lo mejor no es el nombre. Me dice que es Nikolai Rimsky-Korsakov. Tío, esa es buena, hombre. Es que, claro, has dicho los dos apellidos. Venga, vale, te damos por válida. Vale. Me he confundido. Es verdad que me confundí en el nombre, pero bueno. No, te la damos por ahí porque yo no lo hubiera sabido. Yo no lo hubiera sabido. Te la di por válida, sí. Vale, con la N válida, ¿vale? Vale. Vamos a por la U. Mentira, la U la has dicho bien. Vamos a por la T. Y ya en la siguiente vuelta, si no te sabes la M o si vuelves a pasar y no te sabes la T, te la tenemos que dar por inválida. ¿Vale? Venga. Aún así, sigues dentro de tiempo, 3.48, el récord está en 3.57 y llevamos un fallo. Que hemos fallado en el redoble. Sí. El redoble, ¿vale? Venga, pues vamos con la U. Mentira, con la T. Me ha dado a mí por la U, no sé por qué. Vamos con la T. ¿Preparado? Venga. Tiempo con la T. Registro vocal masculino más agudo. ¿Contiene? T. Empieza por T. Registro vocal masculino más agudo. Registro, no sé, paso palabra. Paso palabra. Con la M. Unidad mínima con sentido musical que funciona como elemento generador de elaboraciones constituido por una o dos células rítmicas. Unidad mínima. Con la N. M. M. No es un Unidad melisma. mínima con sentido musical que funciona. ¿Melisma? No. Es que ¿Cómo? no sé lo que...
¿Meligma? ¿Vale? Payo. Tiempo. Espérate. No, no, Tiempo. no lo pillo. Vale. A mí me salía con definición unidad mínima con sentido musical que funciona como elemento generador de elaboraciones constituido por una o dos células rítmicas. Motivo. Ay, ¿Estamos de acuerdo? sí, totalmente. Motivo. Vale, ese sería el segundo fallo. Esto está de escándalo, ¿eh? Esto está de escándalo. Esto está de escándalo. Vale. Y nos queda la T, que estoy empezando a dudar que me haya equivocado yo. Espero que no. No lo sé, es que Lo vas a no. saber en cuanto te lo diga, lo sabes, ¿eh? Te lo vuelvo a Claro, repetir una vez más. Le doy a venga, tiempo y te lo venga. repito, ¿vale? Es la única que nos queda. Empieza, ¿no? Por T, ¿no? Empieza por T. Tiempo, empieza por T. Registro vocal masculino más agudo. Registro vocal, el tenor, no sé, el contratenor. ¡Correcto! ¡Quieto para tiempo! ¿A eso te Tenor. referías? Vale. ¿Por qué no entendías los de registro? ¿O qué te pasaba ahí? Hombre, porque la formulación correcta a lo mejor hubiera sido cantante con el Ah. registro más alto dentro de, ¿no? De Ah, tal, vale, ¿no? vale, 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 Pero vale. claro, al decir el registro más alto, me he ido a falsete. Digo, falsete o Ah, contratenor. Realmente la respuesta correcta de hombre, el cantante que lleva el registro más agudo, que puede llegar más agudo, es el contratenor. vaya. Pues yo me he metido en Wikimusic y he cogido las definiciones que me salían ahí, así que voy a poner una Sí, reseña negativa. no, el tenor en el coro mixto, en el coro clásico, Ajá. el tenor es la voz más aguda. Pero el contratenor, si ves algún vídeo, es alucinante. Es un hombre, Ajá. pero que canta en un registro de mezzo soprano o de soprano. Wow. Sí, Esos sí, es serían. muy. Me tiro triple, no tengo ni idea, ¿eh? Esos serían los castratis antiguos. Sí, se puede comparar un poco a eso, a los antiguos castrati. Sí, es impresionante. Es Pues muy impresionante. buscaremos información seguro. Kini, el resultado de tu rosco, 4:30, que Ujú. está de tiempo, está de escándalo, creo que eres el segundo, y dos fallos. Bueno, Ahora mismo estás en la final, ¿eh? estoy en el top. Ahora mismo estás en la final, tío. Yo te estoy viendo allí, ¿eh? Eh, Oye, Dios mío. yo estoy súper contento. Tengo que reconocerte que me he sentido 1 hora y 40 minutos, ¿eh? Me he Sí, sentido súper cómodo. Tenía un montón de preguntas que al final no he podido hacerte porque la conversación se ha dado de otro rollo y lo agradezco porque creo que se ha dado muy natural. No sé si es tu sensación. totalmente. He estado muy a gusto, muy cómodo en todo el momento y vamos, me parece fantástico tu actitud y tu forma de desarrollar el podcast. Muchísimas gracias. Y ya simplemente si quieres, tienes aquí el tiempo que tú quieras. Si quieres desvelar algún proyecto, algún sitio donde tú quieras que la gente te encuentre porque vayas a hacer tal cosa, este es tu espacio. Saludos, agradecimientos, lo que tú quieras, a quien tú quieras. Bueno, no sé, la verdad es que viene un año muy importante, plagado de proyectos muy bonitos. Eh, y no sé, no querría reseñar así ninguno en concreto. Es que no quiero nombrar uno para que O el más no. próximo, por ejemplo, lo inmediatamente, lo primero que se va a conocer o que... Sí, sí puedes decirlo, ¿eh? A lo mejor no puedes decirlo. Es muy probable que pronto se desvelen, por ejemplo, dos sinfónicos que estoy escribiendo. Ujú, Uno que ya hemos grabado, dos de los singles ya están grabados con la Orquesta Metropolitana de Moscú, wow, eh, junto a Joana Jiménez, que wow, son dos temas muy potentes que van a salir. En octubre estreno también con David Barrul, otro sinfónico en el Cervantes de Málaga. wow. En fin, y otros muchos que no. Hay uno que me hace mucha y especial ilusión, en el que llevo mucho tiempo queriendo trabajar, y es no sé si es el nombre o no lo es, pero va a ser algo así como el Tres Caídas Sinfónico. Va a ser como mi visión, de momento mi visión de mis propias marchas de Tres Caídas, pero interpretados por una orquesta sinfónica Wow. profesional y en la que pues invitaremos lógicamente a los cornetas, a algunos cornetas a participar para hacer algo muy
la intención es que sea algo bastante grande, muy grande. Kini, yo voy a tomarme confianzas que no tenemos porque nos hemos conocido en este podcast. Voy a tirar un poquito, voy a jugar la carta de amistad. Por favor, necesito que me reserves, ojo, comprándola, ¿eh? Pero necesito una entrada para eso. No, por Bueno, favor. Necesito una entrada para eso. todavía queda. Estamos en un proceso ahora mismo muy, muy primario, donde, bueno, sí que es verdad que lo más importante, que es la posibilidad de desarrollar un espectáculo de esta envergadura está. Ujú. La predisposición tanto de promotores como teatros como tal es muy, muy buena, hay una sintonía muy buena Qué y se bien, va a llevar a cabo. qué bien. Pero ahora mismo voy a ir poco a poco porque es verdad que tengo mucho trabajo de otras cuestiones, otras cosas que no me van a permitir centrarme exclusivamente en esto y por lo tanto quiero ir desarrollándolo poco a poco, pero sí que vamos a ir adelantando singles. Qué bien. eh, Vamos a ir sacando algún single y posiblemente me gustaría comenzar con el último estreno, con 1980. Ajá, qué bien. Así que bueno, ya iremos Me alegro hablando. muchísimo. Voy a estar más pendiente que nunca porque me apetece muchísimo ese espectáculo, ¿eh? Me apetece muchísimo ese Yo creo espectáculo. que va a ser algo muy... que va a gustar, yo creo que va a ser algo que va a gustar. Qué bien. Pues si te parece, dejamos aquí, despedimos el podcast. Me despido de todos los que habéis llegado hasta aquí, hasta el final, que os quiero muchísimo. Y no puedo desvelar todavía el nombre de la siguiente persona, porque todavía no puedo, pero seguiremos. Familia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir este tiempo con nosotros y nos vemos en el siguiente.